Hola chicos, ¿cómo están? Acá quería enviarles este video explicándoles el último tema que es sobre los estados de agregación de la materia. Nosotros ya vimos lo que es la materia y las principales propiedades. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo la materia puede encontrarse en la naturaleza en tres estados diferentes, que ustedes ya los conocen, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Estos estados tienen distintas características, algunas de las cuales se ven a simple vista y otras y otras a nivel microscópico, es decir, que son aquellas que no podemos ver a simple vista. Por ejemplo, el estado sólido, nosotros sabemos que un cuerpo que está en estado sólido tiene forma y volumen definido. También sabemos que un cuerpo que está en estado líquido no tiene forma definida, sino que adopta la del recipiente que lo contiene. Y sí tiene un volumen definido, y los gases que no tienen ni forma ni volumen, sino que se expanden y ocupan todo el espacio disponible. Ahora, ¿qué sucede con más detalle? ¿Qué sucede? ¿Qué características tienen estos estados para que se encuentren ya sea en forma sólida, líquida o gaseosa? Para eso debemos conocer lo que es la teoría cinético-molecular. ¿Qué quiere decir la teoría cinético-molecular? Bueno, se fundamenta en tres puntos principalmente. El primero, el que sepamos que la materia está constituida por moléculas. El segundo, que esas moléculas están en permanente movimiento y que entre esas moléculas existen dos tipos de fuerza. Fuerzas de atracción, que son las que las mantienen juntas, y fuerzas de repulsión, que son las que hacen que se separen. Y el tercer punto hace referencia a que va a haber factores que determinen que unas fuerzas prevalezcan por sobre de las otras, que unas fuerzas ganen respecto de las otras. Uno de los factores que determina eso es la temperatura. Entonces esta teoría se llama así cinético-molecular porque se refiere al movimiento de las moléculas. La palabra cinético quiere decir movimiento. Ahora, ¿cómo es la relación de la temperatura con los estados de agregación? Si nosotros consideramos baja temperatura o a baja temperatura, pensemos en un cubito de hielo que está a muy baja temperatura. ¿Cómo serán las moléculas que forman este cubito de hielo que está en estado sólido? Bueno, las moléculas que la forman, al estar a tan baja temperatura, están una al lado de la otra. Por lo tanto, la fuerza que gana entre estas moléculas es la fuerza de atracción. Son tan intensas las fuerzas de atracción que no se pueden prácticamente separar una de la otra y el movimiento que tienen es muy pero muy limitado. Es más bien una vibración. ¿Qué es vibrar? Vibrar es moverse pero en el mismo lugar. En cambio, por ejemplo, si nos vamos al estado gaseoso, pensemos por ejemplo en el vapor de agua que sale cuando nosotros hacemos hervir agua. Nosotros vamos a ver que ese vapor de agua se dispersa por todo el espacio disponible. ¿Y esto por qué es? Porque la temperatura es tan elevada que las moléculas tienen gran movimiento y como tienen gran movimiento, ¿es por qué? Porque las fuerzas de repulsión prácticamente son tan intensas que eliminan a las fuerzas de repulsión y las moléculas se escapan y ocupan todo el espacio disponible. Entonces, en un estado gaseoso, donde la temperatura es mucho más alta, esto hace que las fuerzas de atracción prácticamente sean nulas y que prevalezcan las fuerzas de repulsión, y esto permite que las moléculas se muevan con total libertad. Por eso es que nosotros vemos que el vapor de agua se esparce por todo el espacio disponible. En cambio, en un estado líquido es como que hay un equilibrio entre las fuerzas de atracción y de repulsión. Por eso es que nosotros vemos que las partículas, que las moléculas están más o menos juntas una de la otra, no tan juntas como en el estado sólido, pero no tan separadas como en el estado gaseoso. ¿Sí? Acá hay un equilibrio, no gana ni la fuerza de atracción ni la fuerza de repulsión. Es importante que nosotros sepamos la importancia de la temperatura como factor determinante de en qué estados de agregación se va a encontrar la materia en la naturaleza. Y también es importante para que puedan comprender cómo se producen los cambios de estado, es decir, cómo se produce el pasaje de la materia de estar en un estado a pasar a otro estado de agregación, haciendo variar justamente esta condición tan importante que es la temperatura. Entonces, chicos, recordemos que la temperatura es lo que va a determinar el movimiento de las moléculas. A mayor temperatura,
mayor movimiento de las moléculas. A menor temperatura, menor movimiento de las moléculas. Y en definitiva va a determinar qué fuerza va a ganar más, si la de fuerza de atracción, que hace que las moléculas estén muy juntas, o la de repulsión, que hace que las moléculas se separen. Y la otra parte del práctico es referida justamente a esto mismo, es cambio de estado, es para que ustedes conozcan el nombre de los cambios de estado. Yo quiero que ustedes sepan cómo se llama cuando se pasa de, por ejemplo, el estado sólido al líquido y del líquido al gaseoso y del gaseoso al sólido y a la inversa. Es muy importante porque todo el tiempo en la vida cotidiana estamos en presencia de cambios de estado. Es más, el ciclo del agua, que lo vienen estudiando desde la primaria y que en base a eso va a ser el próximo trabajito que vamos a hacer, se basa justamente en la propiedad que tiene el agua de cambiar de un estado a otro cuando cambia también la temperatura. Bueno, espero que les haya quedado un poco más clarito el panorama y que puedan trabajar mejor en la resolución de la tarea. Les mando un besito grande y a seguir cuidándose mucho y estudiando mucho también.